En tu niñez o en tu adolescencia, cómo te diste cuenta que te gustaba el dibujo? He contado eso pues muchas veces, pero otra vez, de verdad que no, es que yo nací con un lápiz en la mano. Simplemente, ¿Por desde qué? que yo me conozco, estoy dibujando. Además, mi tía era profesora se llamaba corte y confección. Y entonces mantenía unas hojas que le vendían en el colombiano, unos papelotes así enormes. Entonces ella me regalaba, entonces yo me tiraba al suelo con un lápiz. Y desde que yo me conozco, eso es lo que estoy haciendo. Yo no tuve pues como proceso de nada, que siempre. Sí. Y yo le hacía caricatura a los compañeros y a los maestros, y dibujaba los personajes que veía en las películas. Eso, todo se fue dando ahí. Eso era casi todo puro lápiz, prismacolor, lápiz. Y luego sí, llegan los colores, pero eso ya sí no, yo no puedo decir pues un proceso, cosa, ¿no? Entonces aquí, época de Mm. época del prismacolor, periodo, no, no. ¿Qué me gustaba a mí? Dibujar y los cómics. ¿Qué me gusta ahora? 100 años después, dibujar y los cómics. Lo mismo. ¿Y cuáles eran los caricaturistas nacionales o internacionales que te gustaban? Ah, bueno, eso sí ya después los fui identificando. Obviamente Rendón, pues que nunca nos cansaremos de hablar de Rendón, que cada vez que lo veo le encuentro más cosas. Tengo 4 o 5 libros de Rendón y los consulto para una cosa, para otra o por puro deleite. Y siempre les encuentro más cosas de ya pues hablando del puro dibujo, de composición, de caracterización, de lo que tú quieras. Ese señor lo sabía todo, lo sabía todo. Y luego sí, uno tiene los ciertos dibujantes que le gustan mucho. Por ejemplo, yo soy un gran admirador de Hirschfield, el caricaturista norteamericano muy especializado con el mundo de la farándula y de la literatura. Me encanta ese señor. Pues mi papá fue toda la vida amigo y socio de Pepe Mejía, que fue uno de los Panidas. Ujú, Y por supuesto Pepe Mejía sí conoció a Rendón. ujú. Eran, eran Panidas los dos. Pero directamente mi papá no. Pepe Mejía era caricaturista, claro. Sí, exacto. Ujú. Y no, pues también es otro que me gusta mucho es Longas. Longas me gusta mucho. Inclusive Longas decía una cosa que me encanta pues que una persona la diga. Él fue caricaturista de prensa un tiempo y, y decía, se lo oí en varias entrevistas y creo que a mí me lo dijo personalmente porque yo tuve el placer de conversar con él muchas veces. Decía, no, es que yo no era inferior a Rendón en el dibujo, no era inferior a él. Lo que pasa es que no tenía la chispa política de él y entonces por eso no siguió en eso. Pero él se sabía tan buen dibujante como Rendón. ¿Cuándo publicás? ¿En un periódico o en alguna...? En el colombiano, alguna vez mandé un dibujo, como si ando a ver si me lo publicaban, y me lo publicaron. Y más adelante, pues traté como de empezar a decir si podía sacarle plática a eso, y era jefe de redacción del colombiano Darío Arimendi, y le llevé pues unos dibujos, y sí, ahí empecé a hacer caricatura para la prensa, sí, durante muchos años en el colombiano. ¿A qué edad más o menos eso? ¿Colegio, universidad?
No, eso es después de la universidad. Mejor dicho, eso es más o menos a partir del año 70, creo yo. ¿En la universidad qué estabas estudiando? Arquitectura. Ujú. No, terminé ¿Qué clase de caricatura era la que publicabas en El Colombiano cuando empezaste? política, actualidad periodística. Y de pronto también hacía, porque siempre me ha gustado eso, eh, caricatura retrato, pues. Ujú. Pronto, para un artículo que salía, sobre todo en el suplemento literario, tal cosa, sobre tal personaje. Entonces yo hacía la caricatura porque siempre me ha gustado eso. Entonces las dos cosas. Uno como espectador de caricatura tiene la impresión de que se están acabando los caricaturistas que hacen fisonomía. Se están acabando. Se están acabando. No, ¿sabes qué no? En Medellín es todo lo contrario. En Medellín el periódico El Colombiano ha tomado esa bandera y tiene a dos caricaturistas que son Esteban París y otro que se firma Emerson. Y ellos sacan caricatura retrato prácticamente todos los días. Todos los días están haciendo caricatura retrato. No sé si es caso único en Colombia, Ujú. pero ellos ahí sí pasa eso. Y hacen unas muy buenas, muy buenas. Pero en general sí, yo creo que eso poco se usa ya. Sí, mayúsculas, lo que llaman son mayúsculas sostenidas, o sea, todas son mayúsculas. ¿Eso qué? ¿Es deliberado? ¿Te fue resultando? ¿O qué? Sí, yo no sé. Vos sos un berraco porque vos manejar muy bien, con mucha gracia, mayúsculas y minúsculas. Ujú. Y eso te da una cosa muy flexible. Me imagino que tampoco la pensaste y no que eso te sale así, creo yo. La mía es como de mayúsculas, será tal vez como influenciado por los cómics, ¿no? Los cómics. ¿En los cómics se usan mayúsculas? Creo que sí se usaban mayúsculas. Ah, En los porque a mí- globitos, pues, en los globitos sí, de en los globitos, sí. ¿Qué es más importante en una caricatura? Si el chiste o el dibujo. Sí, yo conozco tu teoría. ¿Cómo? ¿Cuál es tu teoría? No, la tuya es que es más importante el dibujo. No, yo creo que eso no. Las dos cosas. Es decir, lo ideal es que a uno se le ocurra un buen apunte y que esté bien expresado. Ahora, hay tantas maneras de, de dibujar eso, de dar esa imagen. No sé, pero yo no se me ocurre pues que es más importante que en la hora de la verdad tal vez sí es más importante lo que se está diciendo ahí. Entonces toca, porque es que el público en general, pienso yo, que mis palabras no lo ofendan, que no se fija mucho de la buena realización gráfica de una cosa de esas. No le para bolas a eso. Cogen todo. En cambio sí, Claro. se fija qué fue lo que dijeron ahí. Pienso yo, no sé. Así como si a uno le gusta la letra de una canción, no le importa si está desafinada o qué, ¿cierto? Más o menos. A mí me pasa con las canciones una cosa muy rara, y es que a mí me gusta la letra de una canción, por lo general es cómo está mezclada con la música. Muchas veces ni sé qué está diciendo la canción, muchas veces pasan años. Digo, es que a mí esta canción me encanta y todavía no sé qué es lo que dice. Sí, sí. Mucha gente es así. Hay otro que es lo contrario. Mm. Ay, que es que lo que expresa este bolero, yo no sé qué expresa, pero me encanta cómo suena eso. Ujú. Pero bueno, a vos, si una caricatura está muy, te gusta mucho estéticamente el dibujo, no te importa que el chiste sea malito o que... Ah, no, sí, ya es una obra maestra, pero no, pero ya son otros casos extremos. Una cosa tan buena que uno, pues, qué carajo. Lo que está diciendo ahí pues, es muy malo, muy sonso, pero qué dibujo tan bello. Pero no es lo normal eso. Técnicamente, ¿qué experiencias has tenido? Toda la vida usé plumilla y tinta china. Eso era lo que yo usaba.
o sea, hacía un borrador a lápiz, o un borrador, no, un fondo a lápiz, y luego lo entintaba, como creo que dicen eso. Ponía la plumilla y tinta china. Alguna vez ensayé, porque sé que hay dibujantes muy buenos que utilizan el pincel en vez de la plumilla. Y para hacer la línea. Creo que, por ejemplo, que Asterix es dibujado con pincel. Yo ensayé, pero no, quedo con la plumilla. Luego la pereza y la técnica inventaron el bolígrafo. Y me pasé para el bolígrafo cuando es un buen bolígrafo, esos que uno siente que están impregnaditos pues de tinta fresca. Entonces me pasé para el bolígrafo. Pero de todas maneras yo creo que la línea más pura que hay para eso es la tinta china. Plumilla con tinta china. Y cuando yo hacía, pues porque creo que ya no voy a hacer más, exposiciones pues para colgarlas en sitios, plumilla y tinta china. Tal vez para la caricatura que hacías de afán, para el Sí, periódico. eso para el diario, pues quién se va a fijar en eso. Sí, sí, el Ya marcador. para Y... una cosa porque es que la línea de una plumilla con tinta china es que es hermosa de por sí. Eso tiene una belleza. Y un papel bueno, que eso es también muy importante. Un papel donde la tinta china quede bien. Yo usé mucho el propalcote. Claro. Los originales de las exposiciones, algunas sé. Pues quién las compró. Por ejemplo, cuando hice este libro de trazos, yo le pude seguir la pista a muchas cosas, que sabía quién las había comprado. Otras se me perdieron. No, y yo haciendo dietas, cuando iba a bares y a cosas de esas, en la taberna del Maraquero, préstame unos hitos, yo hacía cualquier pendejada pues, y mucha gente guardaba eso. Y a mí pues se me perdía. Me acuerdo una vez que cuando yo iba mucho aquí a la tienda del frente, su desayuno, que tertuleábamos mucho ahí, una vez le hice una caricatura a Héctor Abad, que Héctor Abad se levantó y fue al bar, un barcito. Y yo lo vi así de espaldas con ese pelito aquí y le tomé una instantánea pues, y se la regalé y se me olvidó. Pasaron años, pero años de los años y no sé qué hablando de no sé qué cosa me dijo Héctor, yo la tengo y que te la paso para que pásemela. Pero eso pues de milagro di con ella. ¿Cuántas cosas habrá por ahí? Mi gusto por la historieta ya te conté que desde siempre, desde niño, una fascinación que afortunadamente nunca perdí. Lo que pasa es que ahora ya, como dicen por ahí un eslogan que ya somos más, no sé qué. O sea, ahora sí hay mucha gente que se interesa por eso. Antes no, antes éramos dos pelagatos desubicados en la vida que nos gustaba eso. Y era muy difícil aquí conseguir cosas. Para mí fue una experiencia realmente emocionante cuando fui a Brasil a vivir un tiempo allá. Me di cuenta de la importancia que allá tenía ese género, de la tira cómica. Se publicaban libros, se hacían recopilaciones, los periódicos traían maravillas, revistas semanales. Pero qué maravilla. Entonces dije, cursos universitarios, una serie de cosas. Ahora eso ha venido entrando aquí. Hay mucho pelado y hacen revistas como muy interesantes y estudian eso. Comic books, novela gráfica, eso está en auge, qué bueno. ¿Vos tuviste formación académica en el dibujo? No, ni en el dibujo ni en nada. Dios me libre. Aprendí a hacer frisoles empíricamente. En algunos de las cosas que se van a ver en la exposición, pues hay 2 o 3 acuarelitas donde se muestra que pudiste haber sido un pintor
de renombre o por lo menos un muy buen pintor. ¿Se puede decir que en algunos caricaturistas hay un pintor frustrado? Yo creo que en todos. Frustrado. Sí, yo creo que pues en todo, porque uno ve eh, dibujos así de los primeros años de Rendón, y hay acuarelas y hay ensayos, óleos, cosas. Eh, Alguna vez en un documental sobre Hirschfeld también vi que tenía trabajos de juventud con ese tema. Y hay unos que no son frustrados, sino maravillosos. Por ejemplo, otro del que no hemos hablado, pero que fue muy importante, que fue Levin, caricaturista gringo. Demasiado importante porque creó una serie de levinitos en todos los países del mundo, imitando la línea de él y el tratamiento de él y tal cosa. Bueno, pero estaban maravillosas caricaturas. Y una vez conseguí yo un libro de Levin cuya primera mitad eran acuarelas y guachas, no caricaturescas, paisajes y retratos. Y yo no sé, qué cosa tan hermosa. Lo tengo como uno de mis libros de arte. Y es como si fuera otra persona porque no se parece en nada al que hacía las caricaturas. Entonces ese no fue un pintor frustrado, extraordinario, pero bueno, pero por lo general sí, todos los que han hecho caricatura, o yo pienso al menos, que alguna vez pues ensayaron, pintar. Pero vos tenés buena producción de acuarela. Sí, yo hice mucho eso. Elkin, y al contrario, Daumier fue un caricaturista frustrado. No. Aunque yo no sé pues qué tanto se pueda llamar caricatura lo de él, pero sí ese dibujo, por ejemplo, de los abogados y otras cosas así, creo que eso es caricatura. Creo que eso es caricatura. Pero en fin, eso ya sí estamos hablando pues de Museo del Louvre y así. El humor político ya al final no te interesaba mucho. No, no me interesaba, además porque es que yo dejé de hacer caricatura política en la prensa, afortunadamente, cuando llegó aquí la época más terrible, la más espantosa pues que hemos vivido. Y yo decía, no, es que yo no soy capaz de hacer caricatura sobre esto, es que no, ya eso es una pesadilla total, pues lo que está pasando aquí. Yo no encuentro manera de hacer humor con eso. No sé si me hubiera tocado, pues, pero afortunadamente no me tuve que plantear eso. Entonces, no, yo hacía mis caricaturitas, pues, de Belisario, de Turbay, y Barco, y guardas, y todo el jueguito político, pero no, ya eso. ¿Y ahora qué pasa? Eso se ha vuelto tan complejo que creo que esto lo hemos comentado más de una vez, que por ejemplo las caricaturas de Osuna, que yo soy gran admirador de Osuna, pues yo no las entiendo. Las que salen en el juzgado yo no las entiendo. Son unas referencias tan inmediatas a lo que está pasando en el Consejo de Bogotá o en no sé qué, o en el diálogo de La Habana, pero muy, no las entiendo. Y con la censura en los medios en los que has trabajado, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Claro, es que yo pues nunca me he metido pues como en aguas muy turbias, pero a mí en el Colombiano pues, que es el periódico pues más conservador o más godo pues de la prensa colombiana, y yo trabajé muchos años en el Colombiano, me censuraron una caricatura, una sola, porque me metí con una cosa que era bandera del colombiano en esa época, que se llamaba Antioquia Federal, que era un movimiento regionalista muy tonto, me parece a mí, casi pues como la República de Antioquia. Entonces yo hice una caricatura sobre eso y no me dijeron nada, pero no la publicaron. ¿No te acordás cómo era? Sí, era una cosa que llegaba muy boda pues a la hora de en todo caso llegaba el presidente Pastrana a Medellín, como en efecto pues acababa de llegar, y entonces en el aeropuerto
le pedían el pasaporte. Eso era todo. Mm. No bobada. Y no les gustó. O sea, el caricaturista de por sí se autocensura, el mismo, se edita el mismo. Es hombre, con todas esas... es un tema inacabable, pero es que yo creo que todo periodista, columnista, cronista, caricaturista, se autocensura. A veces por motivos políticos, otras veces por motivos estéticos, inclusive. ¿No? Esto es una estupidez lo que estoy diciendo aquí. En fin, pero creo que sí. Todo escritor se autocensura. Los únicos que no pueden hacer eso son los cineastas, a esos sí se jodieron. Porque un director de cine no puede decir, no, es que esta película me salió muy mala, la voy a volver a hacer. No lo dejan. Sí, sí. Ya hasta ahí. Hablando de censura y todo, ¿qué pensás de lo Charlie Hebdo? Sabía que ese tema iba a llegar. No, lo que pasa es que yo ayer estaba pensando en eso. Mico me va a preguntar sobre Charlie Hebdo y yo no voy a lucir. Y resulta que no, porque es que no tengo bases. No tengo bases porque es que yo vine a ver de un semanario, ¿cierto? A raíz pues, de ese crimen tan terrible vine a saber. Ahí mataron a un tipo que yo conocía, que era, pues conocía sus dibujos, que era Wolinski. Y bueno, pero realmente mis bases son muy poquitas, de base que se metían con cosas que realmente no me parecen muy válidas para el humor, pero como te digo, con 4 o 5 ejemplos no sé, pues meterse con la religión, porque sí, pues y entonces hacer el chiste fácil, entre comillas, de meterle sexo a Mahoma o a Jesucristo, eso me parece que no, pues yo no lo haría, no porque me dijeran que me iban a matar, sino que no lo haría. ¿No te interesó publicar fuera de Medellín? Fuera del... pues... Pues nadie me llamó. Chico, esperando que me lo llamara. Esta vez que no... Una vez hace 100.000 años, pero 100.000 son 100.000, me llamó, trabajaba yo en el Colombiano, y me llamó Darío Arismendi una noche y me dijo, ve, ¿por qué no vas al Hotel Intercontinental que allá está Pardo Llada? Y Pardo Llada ha visto algunos dibujos tuyos y quiere hablar con vos. Y yo, bueno, es un tipo muy importante en la prensa. Creo que estaba dirigiendo Cromos o no sé qué. Me voy a volver internacional. Y me fui con unos amigos, pasado de tragos para el hotel, y Pardo ya no estaba. Y hasta ahí llegó mi aventura internacional. Y yo en el fondo feliz. En tus caricaturas se nota pues mucho que te refieres a cine, música, literatura. Claro, las gomas de uno. Claro. Eso se ve mucho creo, en Los Invasores. Claro que no tengo todo eso muy claro, pero en Los Invasores, pues que era un comentario como diario de cosas, creo que algo se ve de eso. Esto lo van a ver jóvenes caricaturistas que están empezando. ¿Qué le recomendás en ese sentido? Echen pa'l morro. No sé. ¿Qué mensaje tenés No, yo creo que a los jóvenes yo caricaturistas? creo que la persona que se dedica a trabajar ese mundo de la caricatura, del dibujo, de la ilustración, se divierte mucho. Entonces, yo pasé muy buen rato, muy. Y creo que la gente se divierte mucho. ¿No? Si quiere ese oficio y se siente más o menos capacitado para... Entonces, ¿qué les voy a decir? Que rico, que disfruten. No es malo.
Después de trazos hubo muchos más, No, libros, caricaturas. cositas que hago por ahí de pronto. No dejo de hacer por ahí cositas. Ahí me pidió, usted se quedó con mi cigarrillo, ¿cierto? Pues claro que sí. Ah, no. Bueno, y el consejo para los jóvenes, que dibujen y dibujen y dibujen y lean y vean películas y vean arte y vean museos Y se enteran de todo. Y que disfruten sobre todo. y que disfruten lo que hacen. Que disfruten lo que hacen. Exactamente. Esa es la... ¿Y tú es que ibas a decir? Ah, bueno, no, entonces, Elkin, ¿y cómo ves el panorama de cómo ves la caricatura en Colombia en este momento? ¿Y cómo ves el panorama de cómo ves la caricatura en Colombia en este momento? Pues yo creo que ese es un género que curiosamente sobrevive. O sea, uno diría, bueno, todas las técnicas modernas, e inclusive la llegada pues masiva de la fotografía y de tal cosa, va a acabar con el caricaturista y con el ilustrador desplazado por esas cosas. Las cosas no se dejan desplazar, eso está ahí. Y todavía sigue habiendo esa tradición, al menos en Colombia. No sé en otras partes, pero creo que sí en muchas partes, de que todo periódico que se respete tiene uno o dos o tres caricaturistas como parte importante de su planilla. Y eso sigue ahí. Hay una frase tuya que la tengo aquí, que es, toda caricatura es un homenaje. La caricatura de retratos, sí. Sí. Tiene que haber cierto cariño hacia... Por lo menos las mías, sí. Yo he hecho 2 o 3 caricaturas que son abiertamente contra alguien. Una contra Pinochet, me acuerdo. Pero yo no me pongo a gastarle tinta a Hitler, ni a Franco, ni a... No. Sino gente que yo amo. Ahí sí se ve muy claro los gustos míos. La mitad son escritores, otros son músicos, otros son gente del cine. Son homenajes. También ocurre que uno le da ganas de hacer una caricatura sin que nadie se lo haya pedido, Ah, sin que claro, no pase nada, claro. que se queda por ahí. Por supuesto, claro. Muchas veces. Debe hacer uno una caricatura y eso. A veces tiene salida, a veces no, se queda por ahí. A mí se me pierden. Claro. En estos días vino este señor de allí de Pregón, Oscar Pino, y me dijo que si yo le hacía una caricatura de Carlos Gaviria, que por cierto no se le ha hecho, le quedó muy mal. Y le dije, hombre, claro que sí, hombre, Oscar. Es que inclusive yo el año pasado le hice una caricatura a Carlos Gaviria, se me perdió. Pero ¿por qué se la hice? Porque me dio la gana. Nadie me la había encargado, porque me dio la gana, la hice. Y la metí por en alguna parte y ya nunca apareció. El que vos has permanecido soltero, ¿es bueno para el caricaturista permanecer soltero? No, ahora hay señoras, pues, hacerse que No, yo creo que es bueno para el ser humano. en general.